Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. El título de nuestra clase es El costado traspasado. Vamos a leer nuestro texto. Génesis 2, 18 al 25, así dice el Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y todo el pueblo responde, amén. El contexto de nuestro pasaje es la primera redención, la salida de Egipto. Dios está entregando por medio de Moisés el relato de cómo hizo la creación de una manera estratégica para ayudar a los israelitas que salieron de Egipto a avanzar hacia la tierra prometida, donde tendrán la oportunidad de vivir en forma semejante a cómo vivieron sus primeros padres bajo la bendición de Dios. Nuestro pasaje es parte de un relato paralelo. Génesis 1:1 a Génesis 2:3 es el primer relato de la creación. De Génesis 2:4 a Génesis 2:25 es un relato paralelo. Nuestro pasaje es parte de este relato paralelo en el que Dios da detalles de la creación que dio en el primer relato, detalles de la creación del varón. ¿Cómo creó Dios al varón? ¿Cómo creó Dios al varón primero que la mujer? Detalles de la creación del huerto, como veíamos en la clase anterior, detalles de la creación del huerto, cómo era el huerto, dónde estaba el huerto. Detalles del pacto, el pacto que Dios hizo con el rey Adán. Y ahora nos da detalles sobre la misión que Él le dio al rey Adán y que ya mencionó en el primer relato. Vean conmigo Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, esta es la primera gran comisión, esta es la primera gran comisión. Fructificad y multiplicaos. Esta es la primera gran comisión. Llenad la tierra. Esta es la primera gran comisión. Y sojuzgadla. Esta es la primera gran comisión. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la primera gran comisión. Nuestro pasaje también se correlaciona no solamente con esta primera gran comisión, sino con lo que Dios ya dijo en Génesis 1:27. Vean conmigo Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nuestro pasaje es como hacer zoom. Hacer zoom, ustedes han visto en una cámara o en el teléfono celular que uno coge con los dos dedos sobre la pantalla
Pone los dos dedos sobre la pantalla y abre así los dedos y el tamaño de la pantalla aumenta en un punto específico. Eso llamamos hacer zoom. Todos entendemos eso, ¿verdad? Hacer zoom o hacer un enfoque específico. Nuestro pasaje es como hacer zoom, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón aquí, hacer zoom aquí, varón y hembra los creó. Cuando hacemos zoom aquí, aparece este enorme espacio donde se puede ubicar Génesis 2 del 18 al 25. Así que nuestro pasaje es un enfoque específico de la forma como Dios creó al hombre y la mujer. Es hacer zoom en Génesis 1:27 entre la palabra varón y hembra. El tema de nuestro pasaje es el relato amplificado. El relato amplificado. Eso es lo que hace el segundo relato de Génesis 2. Recuerde, Génesis está dado, o los primeros hechos de la creación están dados en dos relatos paralelos. El primer relato es panorámico y general. El segundo relato es amplificado, es zoom, es ampliado, amplía y da detalles. Nuestro tema entonces es el relato amplificado de cómo llegó el rey Adán para ser idóneo para cumplir la primera gran comisión, que era llenar la tierra con imágenes de Dios y gobernar así el reino de Dios recién creado. Lo voy a repetir. El tema de nuestro pasaje es el relato amplificado de cómo llegó el rey Adán a ser idóneo para cumplir la primera gran comisión, de llenar la tierra de imágenes de Dios y gobernar así el reino de Dios recién creado. El tema de nuestro pasaje trata sobre la fertilidad de Adán. La fertilidad de Adán. Adán tenía que ser un hombre fértil, la fertilidad de Adán. Y vemos en el texto tres cosas en relación con la fertilidad de Adán. Tres cosas en relación con la fertilidad de Adán. Número 1, la ausencia de fertilidad, versículo 18. Número 2, la búsqueda de fertilidad, versículos 19 y 20. Y tercero, la creación de la compañera que le dará fertilidad, versículos 21 al 25. La ausencia de fertilidad, la búsqueda de fertilidad y la creación de la compañera que le dará la fertilidad. Y en este último punto ahí está la mayor parte del sermón. El punto número 1 y el punto número 2 lo vamos a ver rápidamente. Pero el punto número 3 tiene un gran contenido en el cual hay por lo menos 6 cosas que debemos ver. Un sueño anestésico, un costado traspasado, un apasionamiento, una institución, un misterio y un alma pura. Así que el tercer punto prácticamente es el sermón. No se preocupen por retener los 6 puntos, que ni siquiera yo los he retenido. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Estamos ubicados en la máquina del tiempo entonces, según el contexto, en el año aproximadamente 1500 antes de Cristo, pero estamos hablando sobre cosas que ocurrieron aproximadamente entre 5000 y 10.000 años antes de Cristo, un rango amplio. Entonces estamos en el 1500, pero estamos hablando de cosas que ocurrieron mucho más atrás. Vamos a ver a Cristo en el siglo I en este pasaje. Este pasaje es el primer pasaje de la Escritura donde Dios habla en forma velada de la cruz. Lo que Dios más quiere es dejarnos conocer acerca de la cruz. Apenas van 2 capítulos de la Revelación y ya nos va a hablar por primera vez de la cruz. Así ama Dios a su Hijo, el Señor Jesús,
Y así quiere comunicarnos la grandeza de la cruz. Desde temprano en la revelación comienza a hablarnos acerca de la cruz. Este es el primer pasaje de la Escritura donde tenemos una revelación tipológica acerca de la cruz. Veamos entonces en primer lugar la ausencia de fertilidad en el verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo, debemos, correlacionarla con Génesis 1:31, donde Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Pero aquí recuerden que como esto es una amplificación, esta expresión que Dios dice aquí, no es bueno que el hombre esté solo, ocurre antes de Génesis 1:31. Así que no hay ninguna contradicción con Génesis 1:31, porque esta declaración de Génesis 2:18 ocurre antes, porque estamos en un pasaje paralelo. Un pasaje paralelo es: yo doy una enseñanza general y luego me devuelvo. No hay ninguna contradicción con Génesis 1:31, donde Dios dice que todo era bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué Dios dice que no es bueno que Adán esté solo en este momento de la obra de creación? Porque el plan de Dios para Adán es que Adán sea fértil, que Adán tenga muchos hijos para llenar la tierra, y por eso es que no es bueno. No es que haya algo malo, no hay nada malo, lo que hay es un proceso que está todavía incompleto, y a ese proceso que está todavía incompleto Dios le dice: bueno, así como estás, todavía no estás bueno, tienes que completarte. Y por eso es que dice: no es bueno, no es bueno porque no se ha completado. Y en este momento entonces detectamos allí, Dios nos deja ver que hay una ausencia de esa fertilidad que Él quiere que el hombre tenga. La ausencia de fertilidad en el verso 18. Ahora veamos la búsqueda de fertilidad en el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, aquí, aunque no se nos dice explícitamente que Dios o Adán estaban buscando la compañera que le pudiera dar esa fertilidad, pues hay una correlación entre esas dos cosas. Hay una correlación entre esas dos cosas, y podemos decir que aquí hay una búsqueda implícita de esa fertilidad. Pero también hay una acción de Adán como rey. Cuando Dios trae los animales a Adán, Adán como rey coloca nombre a los animales. Cuando se coloca nombre a otra persona o se le cambia el nombre a otra persona, eso indica ejercer señorío sobre esa persona. Y en eso vemos que Adán era un rey, está ejerciendo dominio, señorío sobre esos animales al colocarle el nombre. Entonces, cuando Adán ve ese gato gigantesco con una melena tremenda y unos dientes enormes y una cabeza enorme, dice: tú eres el león, y hasta el día de hoy se llama así. Eso es ejercer señorío. Dominio, poner nombre o cambiar el nombre, es ejercer señorío, ejercer dominio. Así que Adán allí comienza a ejercer dominio y señorío sobre la creación. Y en el verso 20 tenemos como una especie de conclusión de que por esa vía, la búsqueda en medio de los animales, no se va a encontrar la compañera que le va a permitir a Adán ser fértil. El versículo 20 es una conclusión. Dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, la conclusión es que entre lo ya creado no se encuentra la ayuda idónea para él, y por tanto Dios tiene que hacer una nueva creación.
Dios va a hacer una nueva creación, algo que no había hecho hasta ese momento. Se requiere una nueva creación y para que sea idónea para Adán tiene que salir de él. Entonces Dios le muestra a Adán todo ese proceso, nos los muestra a nosotros para que sepamos, no debemos olvidar en todo este proceso que Adán fue creado primero. Ahí hay otro mensaje que luego los apóstoles nos ayudan a entender en las cartas de los apóstoles, nos muestran que el hecho de que Adán fuese creado primero precisamente hace que él sea el rey, lo ratifica como rey. El ser primero en la obra de creación indica que él es el rey. Entonces Adán está siendo colocado y ratificado aquí como rey, poniendo nombres a los animales y siendo el primero de la raza humana en ser creado. Eso le da la posición preeminente como rey, una posición que nada se la puede quitar. Es el designio de Dios y es hecho por creación, lo cual significa que esto va a perseverar mientras la creación dure. Entonces ya tenemos la ausencia de fertilidad, segundo, la búsqueda de fertilidad, y allí vemos estos detalles adicionales. Y ahora vamos al punto principal de nuestro texto, que es la creación de la compañera que le dará a Adán o al rey Adán la fertilidad. Y en esa creación de la compañera hay una serie de eventos o de cosas que suceden que nos muestran el verdadero mensaje de nuestro texto en el día de hoy. En esa creación de la compañera lo primero que encontramos es un sueño anestésico. Veamos el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Paremos ahí, sueño profundo sobre Adán. Aquí este relato muestra que Adán no tuvo ningún dolor cuando la mujer fue tomada de él, no tuvo ningún dolor. Y esto, creo yo, en mi humilde opinión, nos es puesto de esta manera o nos es relatado para que, correlacionándolo con lo que viene y con lo que va a suceder al segundo Adán, nosotros podamos hacer un contraste en la forma indolora como Adán recibió a su compañera y la forma extremadamente dolorosa como el segundo Adán recibe a su compañera. Así que esta información la debemos dejar en pausa hasta que podamos hacer un contraste con el segundo Adán. Y por ahora decir simplemente que este es un sueño anestésico, que a Adán le dieron como un diazepam, como los anestesiólogos que le dan a uno un diazepam y lo duermen a uno completamente y uno no siente ningún dolor. Así que el primer anestesiólogo de la historia fue Dios mismo. Segundo elemento que vemos aquí es, primero, un sueño anestésico, segundo, un costado traspasado, y es el resto del versículo 21. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí tenemos un costado traspasado, de donde viene el título de nuestra clase en el día de hoy, un costado traspasado. El texto no lo menciona, pero es de suponer que hubo sangrado. Hubo un sangrado, pero un sangrado no doloroso, y esto lo debemos tener siempre en mente, porque aquí es donde Dios comienza a hablarnos de la cruz. Y esto me permite repetir algo que ya dijimos en una clase anterior, y es que la creación fue hecha pensando en la redención. Dios hizo la creación de esta forma porque el plan con el cual hace la creación es la misma redención. Dios piensa en la redención cuando hace la creación. Entonces esto es algo que no debemos olvidar, debemos mantener así en la mente hasta que venga la redención y vamos a ver la correlación entre una cosa y otra. Tampoco podemos olvidar que la mujer viene del varón y eso ratifica lo que dijimos hace un momento, el hecho de que Adán fuese creado primero y el hecho de que Adán ejercía señorío sobre los animales
indica que Él es el rey y que esa posición no se le puede quitar. La mujer llega para servir a la misión, la gran comisión encomendada al rey. Ella viene para servir al rey y Dios la trajo para Él, para servir a la misión que Dios le dio al rey. Dice el verso 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La trajo como parte de su plan para completar la capacidad de tener fertilidad. El hombre por sí solo no es fértil. El hombre, para ser fértil, tiene que tener una compañera, porque así le plació a Dios. Así le plació a Dios crear un sistema de procreación complementario en el cual la mitad de la fertilidad, o sea, una de las semillas la tiene el varón y la otra semilla la tiene la mujer, y a Dios le plació complementarlos y unirlos para realizar así el sistema de procreación. Esto es algo sagrado, completamente inalterable, inmutable. Estos son los fundamentos que Dios le puso a este mundo. Dios creó al hombre y la mujer, y Dios le dio a cada uno una semilla y los manda que se unan para que las dos semillas se unan y así completar las imágenes de Dios que van a llenar toda la tierra, y así el rey Adán gobernar toda la tierra. Esos son los fundamentos esenciales que Dios pone a este mundo. Cualquier persona que actúe contrario a esto está levantando su puño contra Dios y verá la ira de Dios contra él si no se arrepiente y viene a la cruz. Esos son los fundamentos que Dios coloca a este mundo. Entonces ahí tenemos ya el costado traspasado, que es el que produce la fertilidad, el que genera la forma de cómo Dios completará la raza humana, cómo Dios llenará la tierra de imágenes de Dios por medio de una procreación donde hay un hombre, una mujer, ambos tienen una semilla, se juntan las dos semillas y se produce la procreación, las imágenes de Dios. Lo que aparece en tercer lugar en nuestro pasaje es un apasionamiento. En el versículo 23, Adán reacciona al acto creativo de Dios. La nueva creación de Dios, que es su compañera, Dios se la trae como un regalo, es un regalo de Dios para él, es su ayuda idónea, Dios se la trae y Adán la reconoce y reacciona apasionadamente, recibe a su mujer apasionadamente. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, Adán, él estaba dormido. Él no se dio cuenta mientras estaba dormido, pero cuando se despertó, él se dio cuenta de que esa compañera que Dios le trajo había sido tomada de él, había sido hecha de él, parte de él. O sea que ella es como él, son iguales, pero a la vez diferentes. Y Adán reacciona apasionadamente al verla. Y a partir de ahí, todo hombre en forma natural tiene un apasionamiento natural por una mujer. Todo hombre tiene un impulso natural necesario por tener una mujer. Cualquier cosa contraria a eso es levantar el puño contra Dios y provocar la ira de Dios contra sí mismo, si no se arrepiente y viene a la cruz. Desde ahí todo hombre tiene un apasionamiento natural. Adán lo que está componiendo aquí es la primera poesía que aparece en la Biblia. Y la poesía se produce cuando uno está apasionado. Los poetas son gente apasionada, que quieren expresar de forma magnífica lo que hay en sus corazones. Bueno, Adán en su corazón recibe esta ayuda idónea, esta compañera, con pasión, y lo expresa a través de una poesía hermosa.
Y esa poesía muestra que de aquí en adelante el género humano debe estar apasionado, un hombre por una mujer, no un hombre por un hombre, no una mujer por una mujer. Eso es una horrible abominación. Es contrario al Dios que creó todas las cosas. Es una rebelión contra Él. Es una inmundicia abominable. Hombre con hombre, hombre apasionado por hombre, eso solo puede venir del infierno, no de Dios. Mujer apasionada por mujer, eso solo puede venir del infierno, no de Dios. Y todo el que viva de esa manera, la ira de Dios está sobre él y solo le espera un tormento eterno, a no ser que se arrepienta, porque mientras esté vivo puede arrepentirse. Este apasionamiento, pues, y esta pareja recién creada produce un sistema binario. Binario significa que está basado en el número 2. Es un solo tipo de ser con dos géneros. Uno con dos. Un tipo de ser, el ser humano con dos géneros, varón y hembra. Y ahí tenemos el apasionamiento. Entonces, comenzamos con un sueño anestésico, luego un costado traspasado, luego un apasionamiento y ahora veamos una institución. Al crear este sistema binario de dos géneros complementarios, Dios lo que produce realmente es una institución. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Al crear Dios al hombre y a la mujer en tal compañerismo y en tal unidad, genera una familia. Los hijos que nacen de esa familia van a producir una nueva familia cuando la nueva pareja abandone a las parejas paternas o maternas. El abandono de las parejas maternas o paternas producen una nueva familia y eso genera una institución. La institución de la familia. Y de nuevo, estos son los fundamentos inamovibles, inconmovibles que Dios puso a la creación. Mientras dure la creación, el varón será rey y ella su ayuda. Mientras dure la creación, debe haber una familia. Un hombre y una mujer que dejan las casas paternas para formar una nueva familia y reproducirse. Es el fundamento que Dios pone a su creación y mientras dure la creación debe permanecer así. Cualquier cosa que se oponga a esto está levantando su puño contra Dios y con Dios se verá. Se las verá con Dios. Este es el fundamento de la raza humana, una familia. Y esa familia es indisoluble. Y está ahí no solamente para ser la institución básica de la vida humana, sino para ser comparada con la unión entre Cristo y su iglesia. Y eso es lo otro que vemos en el pasaje. No solamente un sueño anestésico, un costado traspasado, un apasionamiento y una institución, sino un misterio. Un misterio. Versículo 24b. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un misterio. Son dos seres que forman uno solo. Esto es un misterio, del cual ya vimos un poco en la clase anterior cuando hablamos de la imagen de Dios. Recuerden que la imagen de Dios tiene 4 facetas y una de ellas es la faceta relacional. Existe una faceta en Dios que es su imagen relacional. Dios, aunque es un solo Dios viviente y verdadero, Él subsiste en 3 personas. Son uno que son 3 que son uno, una singularidad que subsiste en pluralidad. Exactamente con ese modelo Dios crea la pareja humana y los une por medio de un misterio, porque esa unión entre los dos produce un solo ser, una sola carne. Quedan unidos en sus almas de tal manera
que si intentamos separarlos, ellos se destruyen antes que dividirse. Por eso es que el divorcio es el trauma más horrible que puede experimentar un ser humano, porque el divorcio no divide, el divorcio destruye las dos almas que están totalmente fusionadas según este misterio. Son dos cosas que no se pueden separar, por eso al intentar separarlas, lo que hacemos es destruirlas. Un misterio, y este misterio es el misterio también de la unión de Cristo con su iglesia. La unión de Cristo con su iglesia es un misterio, es algo espiritual, algo íntimo, algo profundo, algo místico, algo que no se puede entender. Cristo y su iglesia están tan unidos que no se pueden separar. No se pueden separar, así sencillamente. Nosotros no nos podemos separar de nuestro Salvador. Nuestro Salvador no se puede separar de nosotros. Y Dios creó este misterio para hablar de eso, no solamente para colocar un fundamento sobre toda la vida humana, sino para hablar de la unión misteriosa que hay entre Cristo y su iglesia. Vimos entonces un sueño anestésico, un costado traspasado, un apasionamiento, una institución, un misterio y finalmente un alma pura. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Dios creó al hombre, el alma del hombre no tenía mal. El alma del hombre no tenía ningún mal y su cuerpo no tenía ningún mal. Y el cuerpo, que es la parte física del hombre, refleja la parte espiritual del hombre. Por eso el cuerpo debía estar desnudo, porque el alma era totalmente pura y limpia. Cubrir el cuerpo de Adán en ese momento y el de su esposa era generar sospechas de que había algún mal dentro de ellos. No, la transparencia de su alma debía reflejarse en la desnudez de su cuerpo. Y por eso eran dos almas puras que estaban completamente desnudas y no se avergonzaban. Pero también debían estar desnudos porque ellos iban hacia el cumplimiento de la misión o primera gran comisión que Dios le había entregado. ¿A quién? Al rey Adán. Pero el rey Adán no puede cumplir eso sin su esposa. ¿Quién es el responsable de cumplir esa misión? Adán. Pero él no la puede cumplir sin su esposa. Así que si bien Adán es el rey, su esposa juega un papel vital. Él sin ella no lo puede hacer, así de sencillo. Pero ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Las damas solamente, yo les pregunto a las damas, ¿quién es el rey? Eso me gusta, aunque las que más respondieron son las solteras, pero bueno. No importa, también nos sirve, algo es algo, porque esas solteras se van a casar. Muy bien, entonces Adán es el rey del reino de Dios recién creado. Y Adán tiene una primera gran comisión que cumplir. Ya todo está listo. Ya vimos la pantalla ampliada de lo que sucedió en Génesis 1:27 entre la palabra varón y hembra. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda esto a Israel para entrar en la tierra prometida? ¿Cómo ayuda esto a Israel para entrar en la tierra prometida? Y la respuesta es mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque les dice a esos israelitas que ellos son hijos de esos primeros padres. Ellos conocen su origen, saben de dónde vienen de la mano de Dios por medio de estos primeros padres y saben hacia dónde van hacia el reino de Dios, hacia el paraíso de Dios. Ellos están caminando de regreso al paraíso donde vivieron sus padres para multiplicarse allá como se multiplicaron sus padres y para vivir bajo la bendición de Dios
como vivieron sus padres. Entonces les ayuda muchísimo, porque ellos son esos herederos de esos primeros padres que van a vivir bajo la bendición de Dios. Y algo que nos enseñaba el pastor Alejandro en la clase anterior: van a ir a cuidar el huerto. ¿Recuerdan? En 2:15, veamos 2:15 otra vez. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora Jehová Dios toma a Israel y lo está llevando al huerto. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Cierto? Esto es una versión, esto es una primera versión de la recuperación del paraíso. No es la versión full, no es la versión plena, pero es una versión tipológica, es una versión simbólica, pero hacia allá se está moviendo la revelación. Y cuando estén allá, en el paraíso recuperado, eventualmente, no lo sabemos, ellos no sabían cómo, pero eventualmente ellos van a poder a partir de ahí llenar la tierra entera con imágenes de Dios. Desde ahí, y eventualmente Dios les dará la posibilidad de tener la sabiduría del bien y del mal, y en alguna forma no conocida hasta el momento para ellos, Dios les dará a comer del árbol de la vida. Y entonces vivirán eternamente glorificándolo. ¿Entienden? Hay un vacío ahí de conocimiento, hay unas cosas que no conocemos. Pero si correlacionamos esto con Adán y Eva, ellos llegarían a tener la sabiduría del bien y del mal, recibiendo la de Dios como debió de ser al principio, no tomando ellos mismos el fruto, sino recibiendo la sabiduría del bien y del mal de Dios. Y de alguna manera que aún no conocían, iban a comer del árbol de la vida. Repito, no lo conocían, no sabían cómo, no tenían ni idea que el árbol de la vida es Cristo. Ahí les adelanto ese pequeño clip. Ellos no sabían, pero ellos podían suponer que Dios les iba a dar a comer del árbol de la vida y que iban a vivir para siempre sin pecado como sus primeros padres. ¡Oh, qué gran esperanza! Eso a ellos los ayudaría muchísimo para querer llegar a la tierra prometida. Y cuando estuvieran allá, no habría mujer estéril. Todas las parejas que descienden de estos primeros padres serían fértiles. La fertilidad de la primera pareja, que representa la fertilidad del pueblo de Dios y que representa la fertilidad de Cristo para producir la familia de Dios. Entonces pueden ver cómo este relato fue puesto estratégicamente por Moisés para estimular grandemente a estos israelitas a querer llegar hasta la tierra prometida. ¿Pueden verlo? Es un relato estratégico. Decimos que Dios está detrás de todo el relato, pero tenemos que reconocer el genio de Moisés. O sea, Moisés realmente tenía su cabeza bien puesta. Dios lo iluminó, Dios le enseñó, Dios lo inspiró, sí, pero Moisés él es el escritor de estas cosas. Dios usó su pensamiento para que él llegara a entender estas cosas y lo pusiera de esta manera tan estratégica. O sea, Moisés podría parárseles de frente y decirles: échale ganas, vamos para la tierra prometida. O podría contarles la historia de cómo Dios creó todas las cosas y que vieran en esa historia cómo ellos estaban allí recibiendo de Dios la seguridad de que iban a llegar allá y que iban a hacer o a tener la vida que tuvieron sus primeros padres. ¿Pueden ver la gloria del Señor como genio didáctico? Dios es un genio didáctico y utiliza hombres grandiosos como Moisés. Ahora, lo más maravilloso de este pasaje, por maravilloso que parezca lo que acabamos de entender, no es eso. Lo más maravilloso de este pasaje tiene que ver con el contraste que a partir de este momento nosotros podemos hacer entre el primer Adán y la primera Eva, con el segundo Adán y la segunda Eva. Detrás de todo este maravilloso genio didáctico está Cristo y la obra de la cruz.
Por medio de este cuadro que les traigo, los voy a invitar a reflexionar en ese contraste. Entonces, aquí en la izquierda del cuadro vemos al primer Adán y la primera Eva, y en la derecha del cuadro al segundo Adán y la segunda Eva. ¿Dónde tuvieron su experiencia de vida el primer Adán y la primera Eva? En un paraíso. ¿Dónde tuvo el segundo Adán que estar y sufrir y padecer para poder engendrar a la segunda Eva? En un desierto. ¿Dónde o de qué manera el primer Adán recibió la segunda Eva? Después de un sueño anestésico en el que él no sintió absolutamente ningún dolor. Pero ¿cómo engendró el segundo Adán a la segunda Eva? Con un dolor incalculable, un dolor incalculable. No se puede calcular la intensidad de los sufrimientos en el alma y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Solemos concentrarnos, gracias a Mel Gibson, que hizo una película que dejó a todo el mundo conmovido por los sufrimientos del cuerpo del Señor. Solemos concentrarnos en los sufrimientos de su cuerpo, pero no debemos olvidar nunca los sufrimientos de su alma. Y en general, en la vida humana, son peores los tormentos del alma que los tormentos del cuerpo. Suelen ser peores los tormentos del alma que los tormentos del cuerpo. Así que el Señor Jesús, el segundo Adán, engendró la segunda Eva con un dolor incalculable. Cada que estemos celebrando la Santa Cena, pensemos en eso. Pensemos en los sufrimientos incalculables que nuestro Señor padeció en su cuerpo y en su alma. El primer Adán, después de que recibió a la primera Eva, mostró un gran apasionamiento por ella. Estuvo tan apasionado el primer Adán por la primera Eva que estuvo dispuesto a no dejarla cuando ella cayó. Estuvo tan apasionado por ella que estuvo dispuesto a no dejarla cuando ella cayó y pecó juntamente con ella. Pero el segundo Adán está tan apasionado por ella al punto de encarnarse y morir por ella. Al punto de encarnarse y morir por ella. Me salté el costado traspasado. Bueno, aquí me faltó decirles esto en el costado traspasado. Que cuando Adán recibió a su esposa, la recibió por un costado traspasado. Ella fue una nueva creación. Y el segundo Adán la tuvo que engendrar también a partir de un costado traspasado. Y de ahí el énfasis en Juan 19:34, que Juan el apóstol amado da testimonio de que de su costado brotó sangre y agua. Después de conectar las dos cosas, Génesis con Juan, les pregunto, ¿en qué estaba pensando el Señor cuando creó a Eva? En Juan 19:34, ¿o no? Claro, la redención es la base de la creación. La forma como se hace la creación es la redención. La creación fue hecha con base en la redención. Entonces este costado traspasado está prefigurado en este primer costado traspasado, que es el costado traspasado del primer Adán. Y por eso Juan hace testimonio enfático de que del costado salió sangre y agua. Sangre para justificación y agua para santificación. Igual el apasionamiento, entonces él estuvo dispuesto a no dejarla cuando cayó, y el segundo Adán estuvo dispuesto a encarnarse y morir por ella. Este a pecar con ella y este a morir por ella. La institución que se genera de cuando Dios le da al primer Adán la primera Eva es la familia, donde Adán es el rey y el responsable del pacto. La familia entonces es una institución, hay otra institución que se genera de la relación entre el segundo Adán y la segunda Eva, y es la iglesia. O sea, la familia es la primera institución, la iglesia es la segunda institución. Ambas tienen un origen similar y son diferentes, pero las dos son similares porque las dos vienen de un Adán. Esta del primer Adán y esta del segundo Adán.
Cristo obviamente es el Rey y con quien tenemos, o Dios tiene su pacto, unidos nosotros a Él. En el caso del primer Adán, entonces, un misterio, que ya lo vimos, una sola carne, una unión indisoluble, y el misterio que se genera entre el segundo Adán y la segunda Eva es la unión con Cristo, que es indisoluble. Lo primero habla de lo segundo. En el caso del primer Adán y la primera Eva, ellos son dos almas puras, pero mutables. En cambio, en el caso del segundo Adán y la segunda Eva, las almas de los hijos que producen el segundo Adán y la segunda Eva son almas en purificación que llegarán a ser perfectas, y cuando sean puras serán inmutables. Es decir, lo segundo siempre es superior y eterno, lo primero es inferior y temporal. Lo primero es inferior y temporal, lo segundo es superior y eterno. Y el tema de nuestro pasaje, que es la fertilidad del primer Adán, es la fertilidad biológica de la primera pareja necesaria para cumplir la primera gran comisión, que ahora representa una fertilidad espiritual, que es la fertilidad de la cruz. La fertilidad del primer Adán es un símbolo de la fertilidad del segundo Adán, la fertilidad de la cruz. ¿Dónde enseña, pastor, la Biblia algo así como la fertilidad de la cruz? En el profeta Isaías, veamos estos dos textos, 53:8 y 53:10. Dice Isaías 53:8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, o sea, los hijos que va a generar cuando sea quitado, o sea, cuando sea muerto. Su generación, ¿quién la contará? O sea, que tiene una cantidad de hijos innumerable con los cuales va a llenar toda la tierra de imágenes de Dios. Isaías 53:10. Con todo eso, con todo de que él era puro, totalmente perfecto e inmaculado, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, los padecimientos del segundo Adán. Cuando haya puesto su vida en expiación, él vino para ser un sustituto por el pecado. Miren esta frase: verá linaje, es decir, él también generará hijos, un linaje, pero un linaje eterno, un linaje puro, un linaje santo, que será su esposa por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar con antes de la poesía. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? Ya vimos cómo se aplicaba a los israelitas que iban rumbo a la tierra prometida, pero ¿cuál sería la aplicación para nosotros hoy? La aplicación es esta: nosotros somos la imagen de Dios. Volvemos al paraíso. Nosotros somos la imagen de Dios restaurada por la cruz, que será colocada por toda la tierra por el segundo Adán. Por eso el segundo Adán es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué llamamos al segundo Adán Padre eterno? Porque Él nos engendró por medio de su cruz. Él es el segundo Adán fértil, Padre eterno, príncipe de paz. Con nosotros llenará toda la tierra, y lo dilatado de su imperio y su santa paz los confines de la tierra alcanzará. Nosotros recibimos de Él la segunda redención que Él logró en la cruz. Por eso es que lo alabamos y lo llamamos Padre eterno. Y vamos peregrinando, así como los israelitas iban peregrinando hacia la tierra prometida, nosotros vamos peregrinando por el desierto de este mundo que está en caos moral, y vamos peregrinando hacia la nueva Canaán, que es nuestra tierra prometida, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. ¿Y a qué vamos a la nueva Canaán? A reflejar la imagen de Dios. ¿Y cómo nos reproducimos? Por medio del Evangelio.
Por medio del Evangelio nos reproducimos. El segundo Adán se reproduce con la segunda Eva cuando los hijos del segundo Adán abren su boca para decirle al hombre que lo que hace es malo y que la ira de Dios está sobre él y que no hay sino una sola forma de aplacar la ira de Dios: la cruz. Cuando los hijos del segundo Adán abrimos la boca para hablar de la maldad de los hombres de este mundo y de la cruz, la segunda Eva genera más hijos para el segundo Adán. Así llenaremos la tierra de imágenes de Dios y reflejaremos su imagen, aborreciendo lo malo y haciendo solo lo bueno, hasta que el plan llegue a su final. Como aplicación, también es necesario algo muy actual: todo varón, hijo del segundo Adán, o todo varón, cualquier varón, debe procurar casarse y tener hijos, a no ser que tenga de parte del Señor una misión especial en su reino y se le haya concedido un don especial de continencia. De resto, los demás varones deben procurar casarse y tener hijos. Ese es el plan de Dios. Todo el que vaya en contravía de eso, hombre o mujer, se rebela contra Dios. La ira y el enojo de Dios está sobre él. Así sea su hijo. Dios está enojado con el que vaya contra esto, y su castigo no se hace esperar. Todo varón debe procurar casarse y tener hijos. Toda mujer debe procurar esperar para que un varón se acerque a ella y unirse a él y tener hijos. Todo lo que vaya contra eso es cerrar el puño contra Dios. Por eso es que hoy en día toda la iglesia debe oponerse al ataque de los fundamentos que están efectuando en este momento lo que se llama el gobierno progresista o los progresistas, que son el gobierno de Colombia, el gobierno de Venezuela, el futuro gobierno de Brasil, el gobierno de España, el gobierno de México. Todos ellos van contra Dios y sus fundamentos. Van contra que el hombre debe ser hombre. Van contra que la mujer debe ser mujer. Van contra que la mujer sea madre. Van contra que la mujer reconozca el liderazgo del varón. Van contra todo lo que Dios puso como fundamento, van contra ello y cumplen en sí mismos lo que dice el Salmo 2, que cerrando su puño contra Dios, dicen: no queremos que este gobierne sobre nosotros, y van en contra de los fundamentos de Dios, como dice el Salmo 11, verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo que el justo debe hacer es defender los fundamentos de Dios y morir en ello si es necesario. El hombre debe seguir siendo hombre, no homosexual, no transexual. La mujer debe seguir siendo mujer, no lesbiana, no mujer trans. Esos son abominaciones. Abominaciones. Los hombres tienen que unirse en pareja y tener hijos. Ese es el plan del gran creador. Todo el que se rebele contra eso se rebela contra Dios. Así usted esté en la iglesia de Cristo, si usted no tiene su pensamiento alineado en los fundamentos de Dios, usted está actuando contra Dios, y si usted es un hijo de Dios, su Padre Celestial no tardará en castigarlo. Hay mujeres en la iglesia de Cristo que no quieren tener hijos, se están rebelando contra Dios. No escuché ningún amén. También hay en la iglesia de Jesucristo personas que apoyan la izquierda o progresistas. También se están rebelando contra Dios, tal vez sea por ignorancia. Vamos a darles un tiempo para que piensen. Ahora sí, vamos a terminar con la poesía. La poesía se titula El costado traspasado. Algunos ya la escucharon,
vuelvo y les repito, esta es la primera presentación de la cruz en el Antiguo Testamento. Dice así: el costado traspasado. De todos es conocido, por nadie es ignorado, que al segundo Adán ha acontecido, su costado fue traspasado. Pero por casi todos es ignorado, por casi todos desconocido, que al primer Adán ha acontecido, que su costado también fue traspasado. Del primer Adán su costado, una esposa trajo el gran Creador, para, en intimidad deleitado, ser de la imagen reproductor. Lo no muy conocido es la divina asociación del primer costado herido, que es del segundo representación. El costado en el paraíso mira al monte de la crucifixión, cuando aquel soldado hizo sangre y agua a borbotón. Sin ese segundo costado herido no hay esposa para el Salvador. Por el primero fue advertido por la sombra del gran pintor. Sin ese segundo costado herido no hay deleite en intimidad. La segunda Eva no tendría marido, estaría muerta por la eternidad. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso relato. Podemos decir que todos los textos que hemos visto hasta el día de hoy de Génesis son más que maravillosos. La riqueza que hay en estos pasajes es incalculable y apenas ahora la estamos disfrutando con este nuevo sabor, con esta nueva frescura que tú le estás dando a nuestros maestros para enseñarnos este maravilloso libro. Te damos muchas gracias porque nos enseñas a amar la cruz, a apasionarnos por ella y a entregar todo en nuestras vidas por causa de ella. Síguenos enseñando y llévanos a la entrega total a nuestro Señor Jesucristo y a hacer esas imágenes de Dios en el siglo XXI donde Él nos colocó que Él quiere que nosotros seamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.